Hemos sido instruidos por el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro en cuanto a las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. También lo hicimos a través del apóstol Pablo cuando nos invita a considerar el fruto del Espíritu manifestado en nuestras vidas, porque contra esas cosas no hay ley. El Espíritu Santo, que es el que nos está permitiendo conocerle como Dios, como ese Dios acompañante desde hace 2000 años, cuando cumpliendo lo que el Señor Jesús prometió de enviarnos al Consolador, de enviarnos al Espíritu Santo, de enviarnos al Espíritu de verdad, lo hace. Pero no solamente la vida del Espíritu nos es ofrecida por parte de Dios desde el cielo a través de la persona del Espíritu Santo. No, Señor. Hay unos dones que, permítamos llamarlos así, son como los órganos de los sentidos del cuerpo de Cristo para poderse desarrollar y para poderse desenvolver como cuerpo de Cristo en medio de una humanidad que ha sido afectada terriblemente por el pecado y por sus pecados. Y entonces desde ese sistema caído ha generado una cantidad de situaciones que al ser humano lo arrinconan en limitaciones. Hay un versículo que siempre me ha llamado mucho la atención en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Es el último capítulo de esta carta y es el último versículo de este capítulo. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La Trinidad se manifiesta en ese último versículo recordándonos que la gracia nos ha sido dada solamente en la persona del Señor Jesucristo, que el ágape del cual gozamos es el que procede del Padre y que la comunión de la cual gozamos con la Trinidad es a través del Espíritu Santo. Otras versiones dicen, y los dones del Espíritu Santo constituyen en sí, permítame la expresión, un paquete divino que nos es entregado. Hagamos un paréntesis. Observemos y hagamos una lista de todas las profesiones y de todas las artes que el ser humano en el sistema caído despliegan. Solemos decir, fulana o fulano de tal es un gran cirujano. Sutano o mengano son unos grandes ingenieros o arquitectos. Tal persona es tremendo psiquiatra o tremenda psicóloga. Fulano de tal es un gran abogado. En fin, qué músico tan tremendo el que es aquel, o qué cantor tan grande el que es sutano o mengano. Pero permítame decirlo con mucho respeto, porque no es para ofender. Imagínate, por favor, una gran cantidad de moscas alrededor de un gran estiércol, efectivamente alimentándose y viviendo y oliendo a lo que ese estiércol es y produce, porque no puede ir más allá de su naturaleza. Después de la caída, surgen todas estas profesiones y surgen todos estos mecanismos, digámoslo así, de defensa de la humanidad para hacerle frente a todos los problemas. Miremos, por ejemplo, un gran cardiólogo pues vive para solucionar un problema de enfermedad. Un psiquiatra o un psicólogo vive de los disparates que en la mente se le pueden ocurrir y le acontecen al ser humano caído. Un abogado, pues, o abogada, vive para solucionar los problemas
y las situaciones que se presentan entre los miembros de una sociedad. Y así todas y cada una de las profesiones. ¿Te has puesto a pensar qué será de todas esas profesiones y qué será de todas esas artes en la eternidad, en donde en la Nueva Jerusalén no serán necesarios ingenieros o arquitectos porque eso ya viene construido? No se necesitarán ninguna de las profesiones que trabajan con las enfermedades porque la enfermedad ya no atacará en la Nueva Jerusalén ni en sus alrededores porque hay un árbol que sirve con sus hojas para alimentar y producir sanidad en las naciones, y del fruto comerán todos los que, inscritos en el libro de la vida, puedan habitar dentro de la ciudad. No habrá necesidad de ingenieros de comunicación, por ejemplo, para instalar redes alámbricas o inalámbricas para comunicar a las personas con cada una de sus viviendas. No se necesitarán medios de transporte porque recuerden que tendremos un cuerpo como el que al Señor Jesús le fue dado, un cuerpo glorioso que puede entrar donde hay puertas cerradas, puede ascender como ascendió el Señor por sus propios medios para llegar al trono de Dios. En fin, entonces por eso les decía que no es una burla, sino que usted y yo, con mente renovada por las Sagradas Escrituras, debemos entender que por la caída y por haber nacido en ella y por haber vivido en ella durante tantos años algunos, bajo pecado y cometiendo pecados y llenos de problemas a nuestro alrededor o causándolos, no estamos acostumbrados a pensar en una vida de confort eterno. Escuchen, no estoy hablando de ser zánganos eternos, sino de confort eterno, en donde realmente ustedes y yo tenemos un medio ver en el capítulo 1 y 2 y parte del 3 de Génesis, en la situación en que Dios colocó al hombre creado en el jardín. Prácticamente, si usted y yo nos antojásemos allí en ese jardín de comer alguna fruta, la fruta estaba a nuestra disposición, casi que ella misma se quitaba la cáscara y se sacaba la fruta y se nos ofrecía. O si usted y yo decidíamos darnos un baño en el riachuelo o en la laguna o en la quebrada o en el mar, los caimanes no nos atacarían, sino que antes nos ayudarían para nadar bien, o los tiburones estarían a nuestro favor en el sentido de ayudarnos para poder disfrutar dicho paseo. O si entrábamos a la selva, el león nos iba a acompañar para darnos un tour por su selva y no mirándonos como si fuéramos su desayuno, su almuerzo, su comida. ¿Sí me está haciendo entender, amigos y amigas? Efectivamente, eso que se perdió a raíz de la caída, en donde ya vimos en Romanos capítulo 8 que la misma naturaleza fue sujeta a vanidad y perdió su propósito. Entonces, nos lleva a pensar que inclusive muchos de los dones que vamos a mirar hoy son precisamente temporales, dados por el trono de Dios desde la eternidad para ayudarnos a transitar en medio de una tierra que está sujeta al mal y está viciada, también para solucionar una serie de situaciones que se nos pueden presentar porque Dios no podía dejar a su cuerpo varado y a merced de todos estos bemoles en la vida temporal. Sin embargo, entendemos que hay un solo don que va a permanecer y es el del ágape, el del amor. Pablo dice en 1 Corintios 13 que el amor, si usted lo lee con claridad, es básicamente lo eterno, el ágape. Y eso que te acabo de decir sería justificable para aquellos no nacidos de nuevo que viven en un sistema caído y que al sistema caído le sirven y piensan que eso es solo lo que hay para vivir porque no piensan más allá del ataúd.
Pero lo triste es ver muchos creyentes que viven también cual moscas, comiendo y alimentándose y viviendo para ese sistema caído, putrefacto, que lo he comparado ya a las heces en las cuales sobrenadan estos insectos. Y el día de mañana, para enfrentar la eternidad, se van a dar cuenta de que pudieron haber dedicado su vida a renovar entendimiento por la lectura juiciosa de la palabra para tener la mente de Cristo, entendiendo que muchas cosas que atañen y ocupan a los no nacidos de nuevo, para nosotros, por medio de la fe, empiezan a ser algo natural recibirlo de parte de Dios. El mismo Señor Jesús dijo allá en Mateo que las personas paganas, los no creyentes, están ocupados en qué comer, qué beber, qué vestir, pero que a nosotros, los nacidos de nuevo, se nos da es la oportunidad de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Renovar la mente para la eternidad es lo que Dios precisamente nos está invitando a hacer. Pero en fin, eso podría ser materia de otra conversación. A lo que quiero referirme hoy es que el Espíritu Santo también suple al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, con una serie de dones para poder manifestarnos con la provisión de Dios a través de estos dones en medio de una humanidad caída que indudablemente está siendo atacada por toda clase de problemas provenientes de las mismas tinieblas y ocasionadas por la misma caída que han sujetado a vanidad no solamente a la creación, sino al creado, porque fíjese que el ser humano, saliendo del jardín, entró en enfermedades, entró en discusiones, entró en venganzas, entró en todo lo que ocurre, desde el capítulo 3, desde la mitad de Génesis hasta el capítulo 20 de Apocalipsis. Porque ese eterno confort al cual hago referencia, no eterna vagancia, lo podemos ver ilustrado en los primeros 2 capítulos de Génesis y parte del 3, y en los últimos 2, o sea, el 21 y el 22 de Apocalipsis. Bueno, en Romanos capítulo 12, nosotros podemos encontrar unos dones que los estudiosos llaman dones funcionales, que sirven para que el ser humano creyente se relacione de parte de Dios con Dios mismo, se relacione de parte de Dios con Él mismo como ser humano y se relacione de parte de Dios con los demás creyentes, pero también que se relacione de parte de Dios con todos los seres de la humanidad. Yo solo voy a leer los primeros versículos del capítulo 12 para entrar en materia con los que realmente nos atañen de este capítulo. Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué interesante. Aún la mente puedo dedicarla a la situación de las cosas caídas y a la solución de esas cosas caídas, pero Pablo me está invitando a que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que se convierta en mi manera de pensar. Pero ese no es ahora el motivo de este comunicado. Hoy vamos a mirar esos dones funcionales y quiero llegar a ellos. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, le digo que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, la fe es nuestro contacto con Dios, la fe en Cristo Jesús, desde luego.
Pero por esa fe también puedo entender con cordura, o sea, de manera equilibrada, que yo tengo una serie de dones y los otros tienen una serie de dones dados precisamente por Dios para que la humanidad funcione. Y en este caso, para que conscientemente los nacidos de nuevo con mente renovada funcionen correctamente. Y él trae el ejemplo del cuerpo, que lo vamos a ver nuevamente citado en 1 Corintios capítulo 12, el cuerpo humano. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, porque recuerde que en nuestro cuerpo los ojos han sido colocados para ver, los oídos para oír, la boca para hablar, el sentido del gusto para degustar, el tacto para palpar, en fin. Así nosotros, y Pablo está hablando a personas nacidas de nuevo en el cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia, siendo muchos, porque no somos pocos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces habla de la forma en cómo nos complementamos cada uno como miembros de un cuerpo a través de nuestra función. Por eso él dice en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, y aquí viene, según la gracia que nos es dada, esto no es algo que yo escogí, sino es algo que Dios me asignó como nacido de nuevo. Pablo entonces empieza a enumerar varios dones. Primero habla del de profecía. Aquí la profecía tiene que ver, más que con predecir cosas, tiene que ver es con la aplicación y la predicación correcta de la palabra de Dios. Así como Pedro en su momento hizo en Hechos capítulo 2, cuando aplicó lo que estaba ocurriendo con la experiencia espiritual de las nuevas lenguas y del hablar las maravillas en esas nuevas lenguas de parte de Dios con Joel y con algunos de los salmos. Entonces llevó a ese momento la aplicación de las Sagradas Escrituras y en ese caso, aquí por eso Pablo habla de profecía. Tiene que ver mucho con la aplicación correcta de las Sagradas Escrituras. Con respecto a esa profecía, dice, úsese conforme a la medida de fe. Recuerden que, permítame tomar también este versículo casi que de los pelos, diciendo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A más intimidad tengas con la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo hablando a través de las Sagradas Escrituras, pues entonces más posibilidad te dará el Señor de poder entregar divinamente dirigido el mensaje de la palabra de Dios a los demás y desde luego a ti mismo. Hay un segundo don del cual el apóstol habla y está en el versículo 7 y habla del don de servicio, el de servir. Es un don práctico que nos sirve para funcionar como lo hizo, por ejemplo, Marta cuando de atender al Señor Jesús y a sus discípulos se trataba. Cuando llegaban a su casa, Marta era dirigente en atenderles. O la suegra de Pedro, que una vez sanada de su enfermedad de fiebre o de la alta fiebre que tenía según el Evangelio de Lucas, entonces se dispuso a servirles. De eso se trata entonces, de servir, no de ser vil, sino de servir. El servicio dentro del cuerpo de Cristo es algo que se hace con dignidad, no es algo para sobar solapas o para lograr favores. Pablo mismo dijo que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para la gente, porque a veces la gente no te va a retribuir con gratitud la forma en cómo le sirves, pero si lo haces para Dios. Algo que se me olvidó contarte es que la gran mayoría de profesiones en el sistema caído, la gente cobra y vive de ellas, mientras que los dones entregados para funcionar por parte de Dios son gratis, porque se hacen para Dios. No se debe usufructuar de ellos. También me habla de un tercer don que es el de la enseñanza. Desde luego, la enseñanza de las Sagradas Escrituras, en nuestro caso. Usted y yo podemos encontrar que estos dones funcionales, Dios como creador también se los ha dado a la humanidad. Pero cuando llegamos a Cristo Jesús,
Estos dones se ponderan y se potencializan, digámoslo así, para el servicio del cuerpo de Cristo. Porque recuerden que Dios nos dio nuestro cuerpo físico para entender cómo funciona la iglesia, o por lo menos Pablo lo está aplicando aquí de esta manera. También está el don de la exhortación. Es la capacidad que Dios nos ha dado para poder hablar con una persona, porque la exhortación, como dice 1 Corintios capítulo 14, es también para animar o para corregir o para instruir. Y nos es dada para sentarnos con una persona o que una persona se siente con nosotros para mostrarnos cómo perseveremos en el buen camino que llevamos o corrijamos si es que estamos siendo personas que nos estamos desviando, o animarnos en el caso de que las situaciones estén muy difíciles a nuestro alrededor. También está hablando de otro don que es el de repartir. Y con respecto al que reparte, dice que lo haga con liberalidad. Me habla entonces de personas a las cuales Dios les ha dado la posibilidad de tener bienes materiales y poder ministrarlos en favor de otros. Ya dijo Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 que a los hermanos ricos de este mundo les enseñemos que hay que ser generosos y que hay que compartir. De la misma manera, entonces, ese dar debe ser con liberalidad y para la honra y gloria de Dios, no es para construir nuestro propio pequeño reino. También habla de otro don que es el de presidir. Es aquella persona que dirige, aquella persona que instruye, como Nehemías, por ejemplo, cuando usted y yo miramos que en el momento de empezar a reconstruir las ruinas en las que habían quedado las murallas de la ciudad santa, empezó a organizar grupos para acometer la reconstrucción del muro en diferentes etapas, y eso lo hizo con solicitud. También está hablando de otro don que es el don de la misericordia, y ese don debe hacerse con alegría. Este es un don muy similar al de el repartir, que se debe hacer con liberalidad, pero en este caso la misericordia se trata de aquellas personas que son capaces de animar a otros en sus baches emocionales. Cuando notan a alguien decaído o triste, se arriman a consolarlo y a sacarlo adelante, mientras que el que reparte le da algo para que salga adelante. El de la misericordia se identifica con el dolor del otro para ayudarlo, y debe hacerse con alegría, porque imagínense yo animando a un triste con mi tristeza, no da, no cuadra, lo entierro. Luego, entonces, el apóstol me está recordando que, o aquí podemos mirar que nos está hablando de varios dones, contémoslos. El de profecía, 1. El de servicio, 2. El de exhortación, 3. El de repartir, 4. El de presidir, 5. El de hacer misericordia, 6. Entonces me habla y dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Y no se nos puede olvidar el don de fe, que se nos habló en el versículo 6, porque por la fe es que entramos a este sistema precioso de dones funcionales que, como su palabra lo dice, sirven para que funcionemos. Y todo esto debe ser empaquetado en el amor, según el versículo 9 del capítulo 12, que es el ágape del cual ya hemos hablado mucho. No voy a profundizar mucho, porque para ese efecto usted puede ir a lo que ya tenemos en YouTube, cuando Dios nos permitió desglosar hasta donde entendimos en ese momento la carta a los Romanos, y usted escuchar allí lo que hablamos en el capítulo 12. Veamos los dones de funcionamiento con un ejemplo. Resulta que usted y yo fuimos invitados a una cena o a un almuerzo. Y entonces ahí está todo servido. Y claro, hago el reguero, derramé todo el jugo rojo de mora en el mantel blanco. Entonces mire cómo reaccionaría el de profecía. El de profecía me llamaría la atención y me diría, ¿usted por qué no pone cuidado?
con mucho amor desde luego, ¿cierto? Pero con una fe firme. El que tiene el don de servicio, diga, hombre, no, tranquilo, venga, traiga otro mantel, recojamos este que yo lo lavo ahorita y lo pone. Y entonces, y para la jarra, ¿cierto? El de enseñanza, como maestro, me va a decir, vea, John, la próxima vez, 1, no ponga la jarra detrás de su codo. 2, fíjese bien cuando se vaya a sentar. Y 3, ponga más cuidado. Entonces me da el ABC de por qué me metí en ese problema. El que exhorta me va a llamar la atención, con firmeza también como el de profecía, y me va a indicar que la próxima vez no lo vuelva a hacer porque voy a poner más cuidado como me dijeron todos los anteriores. Mientras el que reparte dice, eso no es problema, vaya, compre más moras y si no hay licuadora yo les presto, les consigo una para que hagamos eso nuevamente. Y él da la misericordia, me va a proteger y me va a decir, no le caigan encima, eso le pasa a cualquiera, no se preocupe. Recuerdo que el maestro que me enseñó una vez esto me dijo, vea, cuando salga a comer no salga ni con un profeta, ni con alguien que exhorte, ni con alguien que enseñe. Salga más bien con alguien que tenga el don de servicio, que sea bien amplio repartiendo y que tenga mucha misericordia. Bueno, esos son básicamente los dones funcionales que encontramos de parte de Dios nuestro Padre como creador de la humanidad, y son dones que se ponderan, se perfilan, se pulen ya cuando llegamos al Señor, y entonces podemos servir tremendamente al cuerpo de Cristo con ellos. En 1 Corintios capítulo 12 encontramos los dones de manifestación. Pablo le dice a los de Corinto que a propósito eran personas que en Corinto, antes de llegar a ser creyentes, vivían en el paganismo completo. ¿Cómo sería la cosa? Que la gente, cuando se trataba de juergas, de parrandas y de depravaciones, decían, vamos a corintianizar. Ahora esos creyentes, con su lectura juiciosa, también está en YouTube toda la primera carta a los Corintios y la segunda, y derramamos allí lo que Dios nos permitió ver en su momento, se habían vuelto vanagloriosos en cuanto a los dones y se habían olvidado del carácter que ya vimos por la presencia del Espíritu Santo a través de su fruto en nuestras vidas, porque recordemos que el don de manifestación o el don de funcionalidad o el don ministerial, que son los que vamos a ver hoy, no salvan. El Señor Jesús dijo, sí, yo sé que profetizaron en mi nombre, sé que echaron demonios en mi nombre, pero apártense de mí, hacedores de maldad. El don no salva, pero precisamente Dios nos los ha entregado para que podamos vivir y funcionar en este planeta caído con la provisión divina y no tengamos que depender únicamente de las cosas que el sistema caído ha levantado para vivir de su misma caída. Por eso Pablo les dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y en esta carta, en este capítulo, él nos va a hablar de las 3 clases de dones y va a mirar que entendamos quiénes son los que dan cada uno de estos dones, los funcionales, los de manifestación y los ministeriales. Por eso dice, sabéis que cuando erais gentiles, entiéndase no creyentes paganos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Esta clase de dones que vamos a enumerar, Dios los ha dado al cuerpo de Cristo, pero en el sistema caído y a través de las religiones paganas, se los endilgan, o mejor, se los adjudican a los ídolos. Y por eso usted ve que hay un ídolo para que lo cure de los ojos, otro para que le consiga trabajo, otro para que le consiga esposo o esposa, otro para que le traiga buena... En fin, no. Aquí Pablo me está diciendo que eso era antes, pero ahora como miembros del cuerpo de Cristo debemos entender lo siguiente. Por tanto, dice Pablo, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Es decir, en Corinto estaban levantándose una serie de creyentes inmaduros que con su manera de vivir, el caminar de Jesús lo habían vuelto una maldición en vez de una gran bendición. Entonces se negaba con su caminar lo que realmente habían sido llamados a hacer, y eran personas que agradaran a Dios. Entonces por eso les dice,
Nadie que hable por el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, puede llamar anatema a Jesús. Es decir, si yo invoco al Señor Jesús sobre mi vida, es porque estoy viviendo conforme a lo que Él me enseña. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran repartidor, permítame la expresión así, no le hace justicia, pero permítame la expresión así, de los dones tanto funcionales que vienen del Padre, tanto de manifestación como vienen del Espíritu Santo y tanto de los ministeriales que los que da el Señor Jesús. Ahora bien, y aquí lo explica en el versículo 4, hay de diversidad de dones, que son los que vamos a ver a continuación de manifestación, pero el Espíritu es el mismo, o sea, el Espíritu Santo. Luego en el versículo 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Está hablando de los ministeriales de Efesios que los da el Señor Jesús. Y hay diversidad de operaciones, que fueron los que ya vimos en Romanos capítulo 12, pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora sí, entremos a los de manifestación dados por el Espíritu Santo directamente. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, el Espíritu Santo da todas estas manifestaciones para bien, no es para mal, como estaba ocurriendo en Corinto, que se sentaban a alardear cuál tenía el don más espectacular. Qué niñez tan horrible. Por eso dice el versículo 8, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Dicen algunos que la palabra de sabiduría forma parte, junto con la de ciencia, de algo que se llama conocer, el conocimiento. Y dicen algunos que la sabiduría es la capacidad que el Espíritu Santo te da para discernir del momento presente hacia el pasado, de algo que ocurrió, para traerlo al presente y producir de parte de Dios algo espiritual en la persona. Me explico. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, le dice a Natanael, yo te vi cuando estabas debajo del árbol. Ese es un momento que ocurrió en el pasado de Natanael. Natanael entonces se asombra y le dice, prácticamente, Señor, me viste. Y eso provoca que Natanael diga, es que tú eres el Cristo. Y el Señor Jesús le dijo, verás cosas mayores que estas, por haber creído en eso tan poquito. En otros, dice que el Espíritu Santo da palabra de ciencia, así como dijimos que la sabiduría, que es una manera de maestro de explicarla, no tiene que ser necesariamente así todas las veces. El de ciencia es del momento presente hacia el futuro. En el mismo caso del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el Señor Jesús ve a Pedro y de una vez le dice, porque en ese momento él se llama Simón, le dice, pero serás llamado Cefas, que quiere decir roca. El Señor Jesús estaba hablándole a Pedro de lo que él iba a hacer en el futuro, gracias a la gestión del Espíritu Santo, al enseñarle a crecer en Cristo Jesús, que es precisamente el que Dios nos envió para que crezcamos en su carácter. Dice también la Escritura que a otros les da fe por el mismo Espíritu. Entonces acá ya no es la fe que salva por creer en Cristo Jesús, sino que es la fe que tengo para creer que Dios puede obrar en mi favor a través de prodigios, señales y milagros y bendiciones. Es esa clase de fe. Y a otro, dice, dones de sanidades. ¿Por qué? Porque recuerden que el Señor Jesús habló de que oráramos e impusiéramos manos sobre los enfermos y esos sanarían. Habla de sanidades en plural porque las enfermedades pueden ser múltiples. Nosotros vemos al Señor Jesús sanando leprosos, personas que tenían, por ejemplo, hidropesía, otros que no podían caminar. Vemos a los apóstoles en la misma función y estoy seguro de que tú has sido usado o usada por Dios también para traer sanidad cuando impones manos o cuando oras por la gente. Eso todo lo hace el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. Los milagros aquí se hablan de portentos, como resurrección de muertos, como generar el movimiento en una persona que tenía sus miembros paralizados, en fin, que se dan, y es el Espíritu Santo el que lo hace. A otro el de profecía. Entonces estamos viendo que algunos dones tienen su participación también allá
en los de funcionamiento, como lo vimos en Romanos capítulo 12, y aquí en los de manifestación el Espíritu Santo los vuelve a traer y me está hablando de la enseñanza a través de la aplicación correcta de las Sagradas Escrituras, pero también acabamos de ver, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, cómo Ágabo viene y profetiza sobre una persona, sobre una situación que iba a ocurrir sobre toda la tierra, de una situación de hambre que efectivamente llegó a ocurrir. A otro dice discernimiento de espíritus. Es para detectar si una persona está obrando en la dirección del Espíritu Santo o puede ser a través de inspiraciones demoníacas. Recuerden, por ejemplo, que Pablo entró a Filipos con algunos de los discípulos y una muchacha que tenía un espíritu de adivinación andaba detrás de ellos o anduvo detrás de ellos diciendo que ellos eran siervos del Dios Altísimo que les anunciaban un camino de salvación. Pablo entonces pudo discernir que no estaba hablando por el Espíritu de Dios, sino por un espíritu de adivinación y lo expulsó. A otros diversos géneros de lenguas, como lo podemos ver en Hechos capítulo 2, que efectivamente los discípulos, todos de Galilea, empezaron a hablar en diferentes lenguas las maravillas de Dios. Pero a veces las lenguas que hablamos no las entendemos y por eso a otros se les da interpretación de lenguas, o a ti mismo se te pueden dar esas interpretaciones si las pides, como dice 1 Corintios capítulo 14, si sigues leyendo lo que ahora estamos solo enunciando. Y recuerda que dice interpretación de lenguas y no traducción de lenguas. Yo puedo escuchar las lenguas que alguien está hablando y dar el sentir de lo que esa persona está diciendo, no necesariamente palabra por palabra, letra por letra. Entonces miremos, contémoslos. Ya nos habló del espíritu de sabiduría, dándonos palabra de sabiduría, 1. Palabra de ciencia, 2. Fe, 3. Dones de sanidades, 4. Milagros, 5. Profecía, 6. Discernimiento de espíritus, 7. Diversos géneros de lenguas, 8. Y a otra interpretación de lenguas, 9. Entonces, recordemos, 7 son los dones de funcionar que están en Romanos capítulo 12. 9 son los dones de manifestación que están en 1 Corintios capítulo 12. Ya vimos que el Espíritu Santo es el que los da, no yo el que los escojo. Ya vimos que son para provecho, no es del cuerpo, no para mi provecho personal individual. Y vuelvo a recalcar que son gratis, porque gratis los hemos recibido y de gratis los debemos dar. Vamos a hablar ahora de los dones ministeriales que se encuentran en Efesios capítulo 4. Nuevamente, si tú quieres profundizar sobre esto, Dios también ya nos permitió en YouTube tener toda la carta que Pablo escribe a los Efesios y en el capítulo 4 hacemos referencia sobre estos dones. Estos dones, vuelvo a recordarte, sean de operatividad o de operación o de funcionamiento, que son los mismos, o de manifestación, o ministeriales como los estamos viendo ahora, o los que vamos a ver ahora, los da el Espíritu Santo, pero los de funcionamiento los da el Padre como creador para que el Espíritu Santo los entregue. Los ministeriales, que son los que vamos a ver, los da el Señor Jesús como cabeza de la iglesia para que el Espíritu Santo los entregue. Y los de manifestación que vimos en 1 Corintios capítulo 12, los da el Espíritu Santo y los entrega a Él directamente porque provienen de Él. Entonces en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice la Escritura, versículo 9, o mejor, dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, citando el Salmo 68, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, ahí viene, constituyó a unos, en primer lugar, habla de apóstoles. Los apóstoles tienen una función como la que hemos estado mirando en Hechos,
vemos cómo son tomados por Dios para abrir brecha, y no solamente para abrir brecha para la obra de la iglesia del Señor, sino también para edificar a las personas que a este caminar son llamados. Entonces tenemos como ejemplo Pedro, Juan, el mismo apóstol Pablo. Te voy a dar ejemplos de la palabra. No quiere decir que sean exhaustivos y que no haya más dones, pero por lo menos los dones de los cuales estamos hablando están sustentados en la palabra. Debe haber muchos más, seguramente. La Escritura también me habla de los profetas. Ya no estamos hablando solamente de aquel hombre que en don funcional o mujer enseña algo y lo comunica, que puede ser de manera casual o temporal. Ya no estamos hablando de la profecía como manifestación en los dones tales, porque suponte que Dios necesita comunicar una palabra profética y en esa reunión no hay un profeta con ministerio como en este de Efesios 4:11, entonces se va a quedar varado. No, puede usar a una persona como usó a Saúl, cuando espíritu de profecías cayó sobre él y la gente sabía que Saúl no era profeta, pero decía, Saúl entre los profetas. Aquí estamos hablando de las personas que este ministerio sí lo tienen arraigado y fluyen en él constantemente, cuando hay algo que decir de parte de Dios. Entre ellos tenemos los profetas mayores y los menores del Antiguo Testamento. Tenemos también al mismo Juan, porque recuerden que el libro de Apocalipsis es la palabra profética de Dios dada para los últimos tiempos a través de Juan como profeta, siendo apóstol. Míralo ahí funcionando como profeta. Johnny, ¿usted por qué dice que Juan es profeta? Porque si usted lee atentamente el capítulo 10, el último versículo de Apocalipsis, habla de Juan como profeta. En fin, pero no entremos por ahí. La profecía entonces es para animar, exhortar y consolar. Animar a que sigamos caminando bien, exhortándonos para que corrijamos, o a consolarnos cuando las situaciones son muy difíciles a nuestro alrededor. Como ya les dije, hablamos de esto de manera más específica en lo que ya vimos de la carta que Pablo escribe a los Efesios y ya está en YouTube. A otros dice evangelistas, son aquellos que como Felipe, por ejemplo, encontramos en Hechos de los Apóstoles llegando a Samaria y comunica la palabra de Dios y es usado por el Espíritu Santo para causar un avivamiento tremendo allí, y luego cuando terminamos de leer Hechos de los Apóstoles, a Felipe se le reconoce como Felipe el evangelista. Cumple tu obra de evangelista. También se le dice en una de las cartas a Timoteo que siendo pastor dejado por Pablo en Éfeso para dirigir la congregación, también tenía que fluir en esta parte de llevarle las buenas nuevas a otros. También me habla de los pastores. Es aquellos encargados de cuidar lo que el profeta, lo que el apóstol y lo que el evangelista ganan para Dios. Los pastores entonces se caracterizan por ser personas que están en una localidad y están entre las ovejas para enseñarles, para pastorearles. Por eso la palabra pastores acá en Efesios 4:11 es la única que está unida a maestros con un i, porque el versículo completo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, punto y coma, a otros profetas, coma, a otros, punto y coma, a otros evangelistas, punto y coma, a otros, observe lo que viene, pastores y maestros, porque no todo maestro es pastor, pero todo pastor sí debe ser maestro, porque estando entre los congregados debe ser una persona apta para enseñar. Caso como el de Tito, cuando el apóstol Pablo lo deja en Creta, para que pastoree allí a los creyentes de esa gran isla. Y maestros, el maestro es aquel encargado de comunicar el ABC de las Sagradas Escrituras a través de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Una forma muy práctica de recordar estos ministerios es con el puño de la mano cerrada. El dedo grande, el gruesote,
miren que lo puede usted mover sobre todos los otros dedos de la palma de su mano, o sea, el pulgar. Es el único que tiene esa característica. ¿Por qué? Porque el apóstol, para abrir brecha, pues tiene que fungir a veces como profeta, a veces como evangelista, a veces como pastor y a veces como maestro, mientras entre los congregados se levantan las personas que van a cumplir esa función de parte de Dios. Ahora, se trata de descubrir los dones, no de inventárnoslos. Según nuestra historia, Cristóbal Colón descubrió América, no fue que la inventó. Luego sigue el índice, que es el que indica, recuerde que ese lo podemos comparar con el profeta, porque él es el que señala el camino. Recuerden, el apóstol abre el camino, el profeta señala el camino. El evangelista es el del centro, el dedo del corazón, el que te llega al alma. Porque así como el profeta abre el camino, como el apóstol abre el camino, el profeta señala el camino, el evangelista habla del camino. Luego está el pastor, que si usted nota, dicen las señoras, es el dedo del maquillaje, es el único que a usted hacerle presión sobre su cutis no hace fuerza, no te lo verá. Si no se sabía maquillar, él le enseñé de paso. ¿Por qué? Porque a la vez que necesita ser firme, necesita ser suave. Así como entonces el apóstol abre el camino, el profeta señala el camino, el evangelista habla del camino, el pastor cuida a los del camino. Y finalmente está el maestro, es el pequeñito, porque suele ser el más engreído. Entonces Dios nos recuerda que el maestro debe siempre mermar en orgullo, porque mira, verdad es que es el dedo más desprotegidito. Sin embargo, es el que más te puede enseñar, es el que penetra hasta los lugares más profundos a veces. Entonces, recuerda que el apóstol abre el camino, el profeta señala el camino, el evangelista habla del camino, el pastor cuida a los del camino y el maestro enseña el camino. Grosso modo, entonces, esto es lo que podemos ver acerca de los dones funcionales que están en Romanos capítulo 12, de manifestación que están en 1 Corintios capítulo 12 y ministeriales que están en Efesios capítulo 4, versículo 11. Como te dije, los ejemplos que di no son exhaustivos, pero sí están en la Biblia, porque alguien me podrá decir, y entonces el de cantar, y entonces el de tal cosita, el de tal otra. Por eso te hablé que puede haber más, pero para efectos de esta enseñanza estamos hablando de los que aparecen en las Sagradas Escrituras específicamente. Finalmente, un consejo que el apóstol Pedro nos da en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, con respecto a los dones. Él dice de una manera muy interesante: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y nuestro apóstol Pedro dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No se salga de ahí, mi amigo y mi amiga. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Recuerde que siempre la fuente de nuestro poder es el poder de Dios. Nosotros no tenemos poder para nada, solo el que Él nos da. ¿Y para qué? Dice el apóstol Pedro: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amado Padre, gracias por la abundancia de tu palabra, por la abundancia de tus dones. No dependen de ninguna escuela, no dependen de ninguna entidad, no dependen de ninguna institución, dependen de ti. Los funcionales directamente del Padre a través del Espíritu. Los de manifestación directamente del Espíritu por el mismo Espíritu, y los ministeriales directamente de Jesús por el Espíritu Santo, para beneficio del cuerpo y de la humanidad, y solamente para gloria de ustedes tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ustedes sea toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.